Y bueno amigos, espero que esté marchando todo de manera correcta y adecuada. Estoy agarrándole un gustico a subir videos a esta hora. Me queda súper sencillo, me queda súper fácil. Podría hacerlos más temprano seguramente, pero no sé, como les estoy diciendo, le agarra un gustico muy interesante. Y ojo, porque viene video bastante cargadito. Vamos a ver algo de Mr. Chip, que puso unos datos y que son muy curiosos, bastante curiosos, porque hay un lapso en el que se ha presentado una anomalía. También vamos a ver algo de este hombre que se llama Pedro Martín, que creo que se llama Pedrito Números en Twitter, y que está constantemente compartiendo cosas sobre números y cosas raras que pasan en el fútbol español. Y ojo, porque también hay un parámetro en el tiempo en el que se pasaron cosas bastante extrañas. Vamos a cerrar con algo de Albert Lezán, que me parece surrealista, porque es un tipo que directamente mandó a Vinicius a ir al psiquiatra, y mira cómo ha cambiado la cosa a día de hoy. Vamos a empezar ya porque no me quiero enredar mucho más, y vamos a empezar con un ridículo de J. Jordi, que me pareció un video sencillamente maravilloso. Y bueno amigos, aquí está el primer clip. Prestenle mucha atención porque es absolutamente maravilloso. Por eso uno no puede hablar antes de tiempo y hay que respetar a los rivales. Estamos a 6 partidos de convertirnos en campeones de Europa. Y lo digo con una confianza que a lo mejor hace 10 años que no lo decía. A 7. Que antes era una esperanza, un sueño, una ilusión, y ahora es una realidad. ¿Sabes qué lindo estar en semifinales de la Champions? ¡Fua! No saben lo bueno que es. No saben lo bueno que es estar entre los 4 mejores de Europa. Increíble, buenísimo. Bueno, eso de Simeone, iba a decir Simeone. Eso de Simeone fue maravilloso porque obviamente Simeone ahí intentó pues vengarse, muy entre comillas, de la prensa que tantos palos le da. Pero es que al Atlético hay que darle palos porque mira, yo creo que el Atlético de Madrid se va a terminar metiendo en la final de la Champions. Y visto lo visto, viendo al Arsenal, que lo veo muy poco, pero lo que voy viendo es el desinfle tan grande que se mete en todas las temporadas a esta fecha. Viendo al Atlético de Madrid, que es un equipo con tan poca grandeza, va a ser una de las semifinales, de las peores semifinales de la historia de la Champions League. Pero eso no quita que mira esto de los 6 partidos de Champions. Mira cómo intentan denigrar siempre la competición de son solo 7 partidos, estamos a 6 de ser campeones de Europa. Pero ¿hace cuánto que el Barça no gana esos 7 o 6 partidos en fila que le llevan a la máxima gloria del fútbol mundial? Porque es la competición más importante en la historia de clubes y en la actualidad en el mundo del fútbol en general. No, es que es absolutamente maravilloso. Por eso les dije ahorita, hay que aprender a respetar el rival y sobre todo respetar la Champions, porque la Champions suele ser justa, y cuando te sales de eso del fútbol español, en donde te han sobreprotegido durante décadas, lo más normal es que te terminen pintando la cara y acabes como sale J. Jordi ahí en el fondo. Vamos a pasar a lo siguiente, que lo quiero enlazar con esto también. Esto me parece maravilloso, muchachos, porque como les decía, cuando salen a Europa, lo normal es que les terminen colocando en su sitio, ¿no? O sea, es impresionante. Porque si leen este tweet de Mr. Chip, que es del 3 de febrero del 2024, dice lo siguiente: suplentes del Barcelona que fueron expulsados antes de cumplir un cuarto de hora sobre el terreno de juego en un partido de la Liga. Julio Alberto en el 89, Pizzi en el 97, Dani en el 99. De ahí del 99 dan un salto grandísimo de casi 2 décadas hasta Sergi Roberto en el 2018, Ansu Fati en el 2020 y recientemente Vitor Roque en el 2024. Y me parece muy interesante esto que le coloca esta cuenta de Twitter de Sama Gravesen, que dice Mr. Chip: porque casualmente entre 1999 y 2018 no hubo ninguna expulsión de este tipo de futbolistas del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué habrá pasado en ese periodo entre el 99 y el 2018? Un momento en el que se dejó de recibir algunos pagos de algunos lugares. ¿Por qué hay estas estadísticas? Son cosas absolutamente maravillosas y dignas de estudio. Son unas casualidades impresionantes. Y hablando de casualidades, le coloco esto de este Pedro, no me acuerdo qué, Pedrito Número se llama en Twitter, que también les da otra de las casualidades que se dieron en esas épocas. 15 años anteriores a 2003, el número de 15 anteriores a 2003, sí, es cuando en teoría empieza. Desde el 88 no, a había 2003, facturas del 2001. El número de penaltis 2001. a favor del Barcelona no varía. 122, 125, más o menos. Pero pasan de 97 en contra a 57. Es decir, 40 menos. Y las expulsiones pasan de 94 a 63. 30 expulsiones menos. A casualidad. Y justamente ha sido después de 2018, cuando se va este señor, o sea, cuando no deja de cobrar, los penaltis pasan de 3 a 19 y las expulsiones en contra. De 3 a 19 y las expulsiones de 4 a 20. Es de locos, es que es de locos. Y como les digo, casualidad, como dice Pedrito Números aquí, son cosas que uno dice, wow, ¿cómo es posible
que pasen estas cosas al máximo nivel, ¿no? Y curiosamente, qué curioso que siempre terminan sucediendo cuando el Fútbol Club Barcelona estuvo pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y que cuando sale esta persona del mando del Comité Técnico de Árbitros y deja de recibir pagos del Barça por supuestos informes arbitrales con errores ortográficos, informes arbitrales que eran muy pocos para la cantidad de dinero que se terminó enviando. Qué casualidad que en ese punto él se normaliza las estadísticas, ¿no? Me parece sumamente llamativo. Mira, yo les voy a decir una cosa. Hay mucha gente que ha estado intentando convertir esto de Negreira en un meme, haciéndonos pasar por locos. Vamos a ver si hacen pasar por loco a las autoridades. Yo no estoy tan seguro. Considero que los van a sancionar, o por lo menos que les van a... Mira, no importa que no le quiten títulos, que no les metan sanción económica, pero por lo menos que el papel diga culpables. Culpables por corrupción deportiva. Yo con eso me conformo, porque eso es una mancha que van a llevar de por vida. Pero esa gente que está intentando, porque hablas de Negreira, que no sé qué. La única manera en la que yo deje de hablar de Negreira, incluso después de un juicio finalizado a favor o en contra, es que yo desaparezca de este mundo, porque siempre les voy a recordar lo que son. Un equipo que estuvo pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para condicionar el arbitraje con estadísticas como estas absolutamente irreales, teniendo en cuenta los niveles de los equipos que están siendo comparados. Así de claro. Y bueno, para cerrar, muchachos, ustedes se acuerdan que yo les hice o les subí un video de Albert Lezán en el que les mostraba cómo este hombre había mandado al psiquiatra directamente a Vinicius. Pues miren esto. Hay gente del entorno del Barça y del entorno de Vinicius, escuchadme bien, que han hablado. Sé que hay gente del Madrid loco por la música para que renueven, y que están diciendo que en estos días Vini va a renovar con el Madrid. Vini no está contento en el Madrid. A Vini le han silbado en el Madrid. Y hay gente en el Barça que está viendo la oportunidad de hacer un Figo. Hay gente en el Barça que cree en Vini. Hay gente en el Barça que cree en Vini. Es brasileño, como Deco. Hay gente en la Secretaría Técnica del Barça que ve que Vini queda libre en un año. Y hay gente del entorno del Barça que están hablando con gente del entorno de Vini y que le están diciendo: hey, oye, si te esperas un añito, ¿qué? Bueno, ¿qué les puedo decir? Esta gente está al borde del psiquiatra. Lo dije en el video que este hombre mandó al psiquiatra a Vinicius. Lo dije que si alguien necesitaba de ir con un especialista, era sin lugar a dudas Albert Lezán. Ahora, estamos en un punto en el que le odiaban, le han dicho tonto, le han llamado cosas raciales en programas de televisión nacional, le han dicho un montón de cosas, y ahora están obsesionados con llevarse a Vinicius con el Barcelona, ¿no? Yo creo que esto es inviable en muchos sentidos. No voy a decir que es imposible, porque en el fútbol no hay nada imposible, y si no, pregúntenle a Figo. Esta gente le quiere devolver el favorcito de Figo. Sobre todo esta gente sabe que Vinicius es un crack, y que donde le encuentren un lugar en algún equipo, este chico va a ir a romperla ya. Y además saben del daño que le harían al Real Madrid llevándose a este hombre a jugar en sus filas, y sobre todo si empieza a tener un rendimiento deportivo como lo ha tenido en los últimos años, salvo estos dos últimos, ¿no? Pero de que están totalmente desquiciados, concretamente Albert Lezán, que después de haber mandado a Vinicius al psiquiatra está ahí diciendo que lo van a llevar, me parece bastante significativo. Yo ya les dije, no quiero ni pensar a Vinicius vistiendo la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Si se tiene que ir, que se vaya a otro equipo, al Chelsea, al Manchester United, al mismísimo Manchester City, que tanto le ha sufrido, pero definitivamente al Barcelona no, ni agua, en definitiva ni agua, porque puede ser algo de lo que nos podemos arrepentir toda la vida, muchachos. No sé qué opinan ustedes, por supuesto lo de siempre en los comentarios, y gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.